nosotros, los cocineros, tenemos que inspirarnos, porque somos, pues, creadores no solamente de cosas, sino de emociones. Y eso es un privilegio que hay que transmitir. Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con USAPIC, tercera temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Desmenuzando la conversación con USAPIC, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de Estados Unidos, o USAPIC por sus siglas en inglés. Quiero agradecer a nombre de USAPIC el patrocinio de Ohio Soybean Council, que está más o menos por aquí, por ahí, por haber hecho posible la realización de este podcast. Y quiero agradecer también a USAPIC por el apoyo para realizarlo también. En este episodio me acompaña el chef David Cetina, que es embajador de la gastronomía tradicional mexicana, y vamos a estar desmenuzando la conversación con el tema la carne de pavo en la gastronomía yucateca. Pero antes de saludarlo y antes de que vean quién es, vamos a escuchar una semblanza de él. Chef David Cetina, fiel a la gran educación culinaria impartida a su más temprana edad por su abuela y tiempos después por su formación profesional, es hoy referente de la cultura yucateca en el ámbito de la cocina. Es embajador de la gastronomía tradicional y promotor en más de 18 países de la cocina ancestral maya en tiempos modernos. Fundó La Tradición, un restaurante conocido por muchos como el templo de la gastronomía tradicional de Yucatán. Chef, bienvenido a Desmenuzando la conversación con USAPIC. Muchas gracias por la invitación. Actualmente yo sé que eres reconocido como embajador de la comida yucateca y me gustaría que nos compartieras de dónde surge la pasión que tienes por la comida originaria de ese lugar específicamente y qué te inspiró a dedicarte a preservar y promover la cocina tradicional de Yucatán. Tengo la bendición de haber nacido en una familia restaurantera de tradición. Nosotros somos de Valladolid, Yucatán, y mi abuelo fue el creador o el impulsor de las famosas botanas. Antes los restaurantes o cantinas no regalaban botanitas, y mi abuelo pues fue el boom que hizo no solamente en Valladolid, sino en parte de la península de Yucatán. Mi abuelito tuvo muchos restaurantes y cantinas, entonces era muy conocido y le decían Don Albino, el de la botana fina. Entonces, pues de ahí nazco en esta hermosa familia de tradición, y mi abuela, por parte de mi mamá, fue una gran cocinera y una gran concertista. Entonces, ella descubre en mí a la edad de 5 años el amor que le tenía a su cocina, y a partir de los 8 años es la primera vez que me deja cocinar un guiso, que por cierto se llama Lomitos de Valladolid. Ahí poquito a poquito hemos estado pues disfrutando no solamente de la cocina, sino también lo más importante, que es el transmitir a estas nuevas generaciones pues esa pasión que desgraciadamente veo que se está perdiendo, pero sobre todo esa pasión por la cocina tradicional mexicana, en mi caso Yucatán, donde pues seguimos preservando ahora sí que esas costumbres milenarias que nos dejaron los mayas, que es el pip, que es el enterrado. Nosotros aquí en la tradición, en Mérida, enterramos el pavo en escabeche, el pavo en relleno negro. Tenemos, los yucatecos tenemos un amor hacia el pavo muy, muy fuerte, y un arraigo también, con una calidad de sabor totalmente diferente. Eso a lo largo de mi experiencia de muchos años estando en la cocina
Y me llama mucho la atención que ese sea el nombre de tu restaurante, la tradición, porque muchas veces las nuevas generaciones o incluso nosotros mismos lo que tendemos a hacer es buscar cosas nuevas y qué se puede hacer nuevo. Y a veces dejamos un poquito de lado esa tradición, a lo mejor con un poquito de twist moderno, pero esa tradición existe por algo, porque los sabores son buenos, son milenarios casi casi, y eso se debe traducir a una comida que es sabrosa, ¿no? Solamente en Yucatán tenemos más de 450 guisos registrados y los no registrados deben ser miles. Y así cada estado, Oaxaca, Puebla, Veracruz, o sea, somos 32 estados, 32 entidades que tenemos un legado que no hay que dejar. Yo creo que estamos a tiempo de no, de no, como cocineros tradicionales tenemos la obligación no solamente de transmitir lo que nos transmitieron nuestras mamás, nuestras abuelas o la familia, ¿no? Porque pues son recetas familiares en lo general, hablando de la cocina tradicional mexicana. Esa chispa, ese amor no se debe de dejar, no se debe perder, porque si no, estas nuevas generaciones van a estar perdidas. Eh, He tenido el honor de ser varias veces juez en varias universidades, y cada día me asombra que la gente se va más en, en, en los platos bonitos, en las técnicas padrísimas que hay, pero se olvida de lo más importante, del sabor. Para Definitivamente, mí, chef. para mí no me importa que un plato esté con florecitas y adornado, que dices, esto es una obra de arte. Para mí lo más importante es que en cada taco, que somos un país del maíz, cuando cierras y amuerdas, exploten esos sabores y te transmitan, si no eres yucateco, a tu niñez. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes más representativos de la comida yucateca y cómo los incorporas en tus recetas? Claro, bueno, yo creo que el básico de toda la cocina yucateca y de la península de Yucatán es el chile habanero, que nosotros los yucatecos nos encanta hacer esas salsitas asadas al carbón, con su jugo de naranja agria, su salecita, su cilantro, un diente de ajo y con un molcajete hacer una muy buena salsa. Que el chile habanero pues aporta no solamente pues un poco de picor, sino que aporta para nosotros los yucatecos un saborcito muy especial a la cocina. Esa cocina que dices, cuando estás enfermo, dices, necesito que mi abuelita o que mi mamá me haga tal cosa y te trae esos recuerdos tan bonitos. Tienes razón, cuando das de comer a alguien es un acto, es un acto como que puede decirse que es un acto de amor porque estás pensando en el bienestar de la otra persona. Y eso me lleva a pensar, o sea, por ejemplo, me gustaría que volviera a la cocina, preguntarte, dentro de la gastronomía, escuché mucho que dijiste pavo, 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 que sacrificamos el pavo y que hay que honrar ese sacrificio y todo eso, y me llamó la atención. Entonces, por eso me gustaría a ver si nos podemos enfocar un poquito en hablar de carne de pavo y Claro, me gustaría preguntarte cómo la utilizas en tus platillos. hablar de Yucatán o de la península de Yucatán es hablar del pavo. Tenemos una gran cultura del pavo, que es uno de los mejores alimentos y más sanos que existe. Y nosotros aquí en Yucatán lo hacemos en pip, lo cocinamos bajo tierra. Tenemos muchísimos guisos que se pueden hacer el pavo, pero de los guisos más famosos y tradicionales es el pavo en escabeche, que es algo delicioso. Es a base de puras pimientas, se hace un recado y con jugo de naranja agria se deshace el recado y el pavo crudo lo embadurnas con tu recado. Después prendes obviamente tu carbón y tu leña y ya que esté a las brasas, pues vamos a sellar el pavo. Una vez que esté bien selladito el pavo, le vamos a poner con una brocha manteca de cerdo y lo volvemos a sellar para que empiece a darles ese saborcito de la manteca y del carbón. Una vez que ya estemos esa primera cocción,
nosotros previamente ya tenemos la candela lista o el fuego, con leña y con carbón también, en unas ollas muy grandes, donde pues vamos a empezar a sancochar o a cocer el pavo. Le vamos a agregar agua, le vamos a agregar condimentos como laurel, orégano, que por cierto el orégano yucateco es un orégano muy fuerte, un sabor muy especial que le da un sabor a la cocina pues, yucateca, un sabor especial. Ahí te mandaré o mejor cuando vengas a Mérida para probar lo que digo, para que te constante, pues para que hagamos un desenterrado de pavo. Órale, pues, de acuerdo, chef. Y también el pavo en relleno negro, que pues es muy tradicional, que se hace a base del chile del país o del país, que es un chile de denominación de origen en Valladolid, Yucatán, que le aporta un sabor. Entonces se tatema, se hace ceniza y de ahí se hace una pasta que también tiene el mismo proceso de embarronar el pavo, asarlo, cocerlo, sancocharlo. Y aparte, ambos, el escabeche y el relleno negro, se le hace pues se muele el cerdo, se hace picadillo y se le sofríe aceitunas, pasitas, alcaparras, almendras, se le agrega a la carne y se hace un bout. Un bout es como un albondigón y previamente ya sancochaste tu huevo, le quitas la clara, le quitas la yema, entonces la clara la vas a rallar o la vas a picar, la remuelves en el bout o en la carne y obviamente la yema la metes en el centro y haces un albondigón o albóndiga. Y cuando estás sancochando o estás cociendo el pavo, se va cociendo también ligeramente la carne, obviamente con cebolla blanca, cebolla morada, un poco de naranja agria, orégano. No, hombre, es una comida previamente con un poquito más de recado. Y obviamente después, pues con tus tortillitas a mano, que nosotros nixtamalizamos el maíz, y pues te sientas y en Mérida, como por lo general todo el año estamos con mucho calor, mínimo yo creo que 36 para arriba, entonces nosotros los yucatecos o los peninsulares pues tomamos mucha cerveza, entonces estamos comiendo, estamos tomando nuestra cerveza. Empecé a salivar con todo lo que estabas diciendo, definitivamente. Mira, chef, me está gustando mucho esta plática, me está gustando mucho este episodio, pero necesitamos hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí contigo para seguir platicando. Amigos, estamos aquí en Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Yusapik Latam, USAPEC. Mito. La carne de pavo es un alimento de origen animal estacional, es decir, se produce y consume solo en Navidad y en el Día de Acción de Gracias. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik. Ya regresamos, amigos. Estamos aquí en Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Estamos con el chef David Cetina. Y, chef, estábamos escuchamos un mito hace un momento respecto a la estacionalidad del pavo. Sí, la verdad, desgraciadamente, después de la península de Yucatán, pues toda la República solamente come pavo en Acción de Gracias, en Navidad o en ocasiones o en bodas. Pero nosotros, los peninsulares, los yucatecos, pues comemos pavo todos los días. La verdad, por la calidad de producto, 2, por lo sano, y 3, nosotros los yucatecos, relativamente económico, porque sobre todo cuando nosotros hacemos panuchos y salbutes, que es un antojito regional yucateco, por cierto, muy rico, nosotros hacemos la tortilla a mano, cuando se infla el hoyuelo, le metemos frijol y después se fríe y eso es un panucho. Una vez que sacamos el panucho de la freidora, le quitamos el exceso de aceite, le ponemos una lechuga local, una cama de lechuga local,
y previamente nosotros ya sancochamos el pavo con leña y con carbón, y una vez que ya esté sancochado o cocido el pavo, desleímos un poquito de recado de achiote con de naranja agria, sal, se embarnurna muy bien el pavo y se asa al carbón y a la leña. Una vez que esté asado, se le pone su manteca para que quede mejor y después lo desmenuzamos para dar una buena porción al panucho con su cebollita curtida con naranja agria previamente, su pepino blanco que aquí tenemos en Yucatán y su rodaja de tomate o de jitomate. Muchos le ponen aguacate, muchos le ponen chile jalapeño, pero pues el tradicional es el tradicional yucateco, es el de pavo. En la primera vez que don Ucho fue un panadero aquí en Yucatán, que fue el que descubrió el panucho. Era muy famoso. Entonces un día llega una persona creo que era una persona política y no tenía ya nada. Y pues nada más tenía masa, tenía frijol colado, tenía cebolla curtida, jitomate, pepino y todo, y tenía un poco de pavo. Entonces, tenía huevo duro, huevo sancochado. Entonces, don Ucho hace la tortilla, lo rellena del frijol, lo sofríe y el huevo duro lo pica en rodajas con salsa de jitomate frita y su cebollita curtida. Y ese fue el primer panucho de don Ucho y de ahí se hace famoso. Y los hacendados en Yucatán, pues, que eran muchos, que era el famoso oro verde aquí en Yucatán, pues nos trajeron la costumbre de comer pavo todos los días. Y son antojitos tradicionales que comemos todos los años. Y los yucatecos comemos muchísimo pavo. Pavo en escabeche, pavo en relleno negro, pavo en cochinita, porque para la gente que no come cerdo, yo les hago pavo en cochinita y también pavo en lechón, que también es una variación muy rica. Y pues la verdad, la carne de pavo es tan saludable y tan buena que yo creo que va en todos los guisos mexicanos, ¿no? Podemos hacer una tinga de pavo y pues el sabor es totalmente diferente al pollo. Yo a lo mejor entiendo que todos tenemos nuestra comida favorita y a mí me gustaría preguntarte cuáles son tus platillos favoritos en donde utilizas sea pavo, sea pollo o incluso huevo y por qué son tus favoritos. El pavo de escabeche y el relleno negro son de las más que disfruto. La verdad es algo muy, muy rico. Y pues nosotros, pues imagínate, así como nosotros hacemos el pollo pibil, que es la pierna en muslo con el achiote, naranja agria, lleva jitomate, cebolla, pasote, con hoja de plátano. Nosotros les hemos hecho en pavo y por supuesto muchísimo mejor. Sobre todo porque el pavo, pues el de doble pechuga en mi caso, que es el que utilizo más, pues para mí rinde más y es muchísimo más fácil de manejar por el hueso, ¿no? Porque que es más grande y más duro. Y no, sobre todo cuando desmenuzas, no batallas tanto. Y pues gracias a Dios tenemos esa cultura del pavo. Aquí en Yucatán sí. Hay un movimiento que se llama plant-based o alimentación basada en alimentos de origen vegetal. Y esto nos hemos dado cuenta que va ganando cada vez más terreno. Ahora, ¿crees que esto cambie de alguna manera la gastronomía mexicana o la yucateca en particular en tu caso? Yo creo que sí. Y en nuestro caso, hablando de los yucatecos, siempre hemos tenido muchas culturas gastronómicas, ¿no? Tenemos mucha fusión, porque tenemos un queso relleno, que es un queso Edam holandés, traído de Holanda, que lleva aceitunas, pasitas, alcaparras y almendras, que pues en esa época esas especies no existían en la península, hasta cuando cuenta una de las leyendas, cuenta que entre 1544 encalla cerca de la península de Yucatán, encalla
un barco pirata que estaba pues llevando fayuca. Fayuca para nosotros los yucatecos, esas son cosas de allá traídas que no pagan impuestos. Y es cuando se da el primer contacto de las especies de Europa con la península de Yucatán. Nosotros hemos adoptado el queso relleno como una cocina tradicional que pues realmente es un claro ejemplo de una gran fusión en esa época y que hoy lo comemos como si fuera un guiso tradicional, auténtico. O sea, nosotros a través de los años hemos hecho una tradición de esta comida fusión totalmente, ¿no? Pero lo que nunca hay que olvidar, que sí, eso es, por eso lo repito mucho, es la cocina tradicional. Yo, la verdad, si me hubieras dicho que a través de la cocina de mi abuela, a través de mis manos, he podido y he tenido el privilegio de estar en más de 18 países representando a mi estado y a mi país, pues es un gran orgullo y es algo que si de muy niño me hubieran dicho nunca lo hubiera creído. A través de la cocina tradicional que en mi caso represento, me ha traído muchísima satisfacción personalmente. Está muy interesante todo esto que me cuentas y coincido contigo en muchos aspectos, pero vamos a otra pausa y regresamos. Amigos, estamos desmenuzando la conversación con Yusapik. Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de Ohio Soybean Council. Dato. Según el Compendio Estadístico 2023 del Consejo Mexicano de la Carne, Yucatán, Puebla y el Estado de México se ubican en el top 3 en producción de pavo en México. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por Ohio Soybean Council. Amigos, estamos de regreso aquí en Desmenuzando la conversación con Yusapik. Tengo el gusto de platicar con el chef David Cetina de Mérida. Chef, acabamos de escuchar en la sección esta del dato que el estado de Yucatán se posiciona en el top 3 de la producción de pavo en México. Y tomando esto como base, me gustaría que nos hicieras algunas recomendaciones a los que formamos parte de la industria avícola, que somos mucha gente en todo el país, para seguir promoviendo el uso de la carne de pavo, no solo en la comida yucateca, sino en toda la gastronomía del territorio nacional. Estaría muy bueno invitar a varios chefs representativos de los estados y hacer un libro, no solamente que cada quien, pues yo con mucho gusto les puedo regalar varias recetas de pavo y que cada chef se comprometa a hacer, pues si no tienen la cultura del pavo, pues a crear o adaptar un guiso significativo de su casa, de su niñez o de su familia y que lo represente en el pavo, porque eso es muy importante. Siempre tenemos a un maestro que nos vio y que nos descubrió y que nos, como un diamante en bruto, nos pule para que brillemos y para que perduremos. Porque pues yo no quiero que cuando se muera David Cetina, pues ya se murió, ya. Y que cuando vaya y me digan, ¿qué dejaste? ¿Qué hiciste? Pues orgullosamente dije, pues, ¿qué dejé? Amor a la cocina tradicional. Dejé una escuela para que niños de escasos recursos puedan tener una gran educación, pero sobre todo porque todos los alumnos van a ser futuros embajadores de la cocina tradicional, sea yucateca, sea campechana, sea quintanarroense, sea de lo que sea. Yo creo que ese legado sería para mí lo mejor y el mejor de mis recursos de tiempo, de dinero y mucho amor para dejar. Que sea recordado como alguien que puso un granito para ayudar a los muchos de mexicanos que tenemos
que tienen muchísimo talento. Entonces, así como en mi caso me ayudaron como obligación, hay que ayudar. Y en ese caso, yo siempre digo que cuando tú das algo, lo das de corazón y lo das aunque no te digan un gracias, porque eso no importa. La satisfacción personal de poder ayudar a alguien es muy bonito. Ahora, me gustaría que platicáramos respecto a tu restaurante. Vamos a echarle flores a tu restaurante que se llama La Tradición, que tengo aquí que tengo aquí en mis notas, en mi libreta. Lo tengo en negritas y subrayado, que es es conocido como el templo de la gastronomía tradicional de Yucatán. Y eso me gustaría preguntarte, ¿qué es? ¿Cuándo lo fundas? ¿Qué premios o distinciones tiene, etcétera? Tú échate flores. Soy un simple mortal que tuvo la bendición y la suerte de haber nacido en una gran familia restaurantera de tradición. Me enseñó mi abuela desde muy temprano el trabajo honrado y también me enseñó mucho en invertir bien el dinero. Es lo que le agradezco a mi abuela, lo mejor que me haya enseñado. El cocinar y el ser un buen empresario. Pero sobre todo el legado de siempre poder ayudar a la gente. Yo creo que las bases de un cocinero primero es el respeto a tu profesión, al producto, el respeto a tus obligaciones, pero sobre todo lo más importante es la disciplina. La disciplina lo es todo para nosotros. Uno tiene que ser disciplinado, no puede ser flojo, tiene que ser un guerrero. Mi niñez la pasé con Alberto Aguilera, que en paz descanse, gran amigo, con José José, con Marco Antonio Muñiz, con muchísimos artistas, con mi padrino, que en paz descanse, un gran maestro y un gran padrino, pero sobre todo un gran ser humano que es Armando Manzanero. Fue un gran padrino, la verdad, un gran impulsor y un gran cocinero también, porque no solamente componía piezas extraordinarias, sino que una de sus pasiones era la cocina y era un gran cocinero. La verdad, entonces, el ver a Alejandro Sanz, a Dulce, el ver a muchos artistas, para mí fue muy normal. Para toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo o dónde te pueden contactar? La Tradición está en Mérida, Yucatán. Estamos ubicados cerca del Consulado Americano o del Hotel Fiesta Americana, a un costado de Paseo de Montejo, sobre la calle 60 con número 293 de la colonia Alcalá Martín. Y el teléfono del restaurante es 9999-252526. Y pues síganos en nuestras redes, La Tradición Mérida. Si no viven en Yucatán, si viven en cualquier estado de la República, pero tienen un viaje a Mérida, no dejen de visitar el restaurante del chef David Cetina. Créanme que se van a dar una buena atracón de comida con un sazón tradicional como el que tienen ellos. Y las gentes de Mérida, pues tampoco duden en visitar el restaurante del chef, porque estoy seguro que lo van a disfrutar. Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio en Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Recuerden que es un podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Chef, te agradezco mucho el tiempo y que hayas compartido con nuestra audiencia lo que haces como embajador de la cocina yucateca, y de verdad esperamos vernos nuevamente y seguir desmenuzando temas muy interesantes. Al contrario, muchísimas gracias y me despido con una bomba yucateca. Bomba, si Yucatán te robó tu corazón, seguro comiste en La Tradición. ¡Bomba! Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedirme, también quiero agradecer en nombre de Yusapik a The Ohio Soybean Council, que está más o menos por aquí, a esta The Ohio Soybean Council, que son nuestros patrocinadores del podcast. Y quiero agradecer especialmente a Yusapik también por el espacio que nos brinda para hacer este podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales a nosotros como Yusapik Latam, y escúchenos en las plataformas de podcast de su preferencia. Estamos en Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, en donde ustedes escuchen podcast. Si ustedes buscan Desmenuzando la Conversación con Yusapik, seguramente nos van a encontrar. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor de Yusapik, y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.
Esta emisión ha llegado a su fin, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este episodio y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos para resolverlas.